Indicaciones previas para la construcción de mapas conceptuales. Primero hay que definir qué es un mapa conceptual. Recordemos que es la representación de la información en forma gráfica, de tal manera que en él se van a concentrar únicamente los conceptos y sus relaciones. Entonces, el mapa conceptual presenta información a partir de los conceptos organizados en diferentes niveles de jerarquía, inclusividad e importancia. ¿Cuáles son los elementos que constituyen el mapa conceptual? Pues bueno, el primero de ellos son los conceptos. Aquí tenemos conceptos. Decíamos que están relacionados por niveles de jerarquía, inclusividad e importancia. Y entonces, si vemos el nivel de jerarquía, es decir, el que está más arriba, el primer nivel de jerarquía, es un concepto que incluye a los demás. Este concepto, al establecer una relación con los otros, podemos decir que es el más importante. Muy bien, entonces ya tenemos ahí el primer elemento del mapa conceptual. El segundo elemento son las palabras enlace. Las palabras enlace nos permiten establecer una relación cognitiva de significatividad entre los conceptos. Y así la información que vemos representada ya tiene más sentido cognitivo, mayor significado para nosotros. Y entonces ahí vemos, árboles dan oxígeno, que es importante para los humanos, para las plantas, para los animales. Los árboles dan madera, que se usa para construir casas, papel, muebles. Llevamos dos elementos del mapa conceptual. Vamos a ver el tercer elemento, que son las líneas. Las líneas nos permiten visualmente identificar esa ruta cognitiva de la que hablábamos. Ahí leemos, árboles dan oxígeno, que es importante para los humanos. O también podemos leer, los árboles dan madera, que se usa para construir papel. Y también aquí se nos clarifica el por qué se llaman mapas. Porque las líneas nos permiten establecer una ruta cognitiva de relación entre conceptos. Una pregunta que debemos hacernos es si seguimos los pasos necesarios para elaborar un mapa conceptual. Y aquí aparecen, son 5, son muy sencillos. El primero, leer todo el contenido. Una vez que ya lo conocemos, el contenido, porque lo leímos, vamos a determinar la pregunta enfoque o el tema principal o la idea principal de ese contenido. Esto es importante, identificar este tema principal, porque nos va a ayudar a señalar los conceptos que explican, los conceptos que están relacionados con esa idea, con ese tema principal de la información. Una vez que ya identificamos los conceptos, habrá que organizarlos en niveles de jerarquía, es decir, desde el concepto más importante, el concepto más inclusivo, hasta los conceptos de segundo o de tercer nivel de jerarquía o de importancia. Cuando ya están organizados los conceptos, los relacionamos a partir de las palabras enlace y de las líneas que vinculan cada uno de los conceptos hasta construir esas rutas. Hagamos un ejercicio. Dice, diseñe un mapa conceptual sobre el siguiente constructo. El mapa conceptual tiene las siguientes características. Jerarquía, que puede ser de tipo horizontal y vertical. La selección de enlaces entre los conceptos. Los enlaces pueden ser preposiciones o palabras.
Finalmente está el impacto de la información, que puede ser gráfico o visual. Muy bien, ya lo leímos, hemos cumplido con el primer paso, que es leer el contenido. El siguiente paso es identificar la pregunta enfoque o el tema principal. El tema principal de este párrafo es que nos está hablando del mapa conceptual. Una vez que ya tenemos eso identificado, vamos a señalar los conceptos. Para señalar los conceptos tenemos que volver a leer y irlos marcando. A veces será necesario hacer 1, 2 o hasta 3 lecturas hasta que localicemos todos los conceptos involucrados con el tema principal. Una vez que los tenemos, los siguientes pasos son organizarlos jerárquicamente, es decir, desde el concepto más inclusivo, el que los incluye a todos, el concepto principal, que en este caso es mapa conceptual, y ir colocando los siguientes niveles de importancia de los conceptos, para finalmente unirlos con las palabras enlace y las líneas, de tal manera que nos quedaría un mapa parecido al que está en pantalla. Y aquí podemos hacer el ejercicio de seguir la ruta cognitiva a partir de las líneas que relacionan los conceptos y las palabras enlace. Entonces aquí se lee, mapas conceptuales tienen características como jerarquía de tipo horizontal y vertical. Mapas conceptuales tienen características como selección de conceptos y de enlaces que pueden ser preposiciones o palabras. Y los mapas conceptuales tienen características como el impacto, que puede ser en forma gráfica o en forma visual. Y entonces esta es la manera de construir un mapa conceptual. Ahora, ¿en dónde lo vamos a construir? En esta asignatura, los mapas conceptuales se van a construir con apoyo de las herramientas digitales. La que yo recomiendo es la primera, que es el CMap Tools, y ahí aparece la liga del desarrollador. Te permite bajarlo gratuitamente a tu computadora para que no tengas necesidad de estar conectado a internet cuando estás construyendo tu mapa conceptual. Sin embargo, hay otras suites de internet que te permiten construir mapas conceptuales sin bajar ningún software. Sin embargo, ahí sí tienes que estar conectado a internet para que te permitan construir tu mapa. Ahí aparecen dos que también recomiendo, que es la BubbleOS y el Kaku. Hay otra que se llama Spider Script. Hay muchas más. Puedes usar cualquiera de ellas, siempre y cuando sean herramientas digitales. Lo único que no está permitido en esta clase es diseñar mapas conceptuales a mano alzada, ni con la paquetería de Office. Es decir, no se aceptan mapas conceptuales en PowerPoint ni en Word. Gracias por tu atención.